del ciclo. Yo les había puesto a ustedes dos documentos ahí que es lo ideal y algunos sí ya lo leyeron, como para podernos ubicar en qué nos vamos a basar. ¿Por qué? Porque de este documento ya no van a hacer tarea, porque ya tenemos las tareas que vamos a evaluar. Ya ahorita, ya después de esta clase, solo nos quedamos esperando el parcial, que si ustedes ya vieron los horarios, me parece que está para el 4 de junio, me parece. El primer tema que tenemos me parece que me habla de racionalidad ética y racionalidad científica. Me vuelve a tocar el término racionalidad, como que regresamos un poquito a lo que vimos al inicio del ciclo, si usted recuerda, de la recta razón, que la recta razón era lo que le indica al ser humano lo que debe hacer correctamente, no tanto lo que quiere hacer, sino que el deber ser. Y el folleto, el documento que le subí, dice comienza analizando de que, bueno, analizar, pensar, actuar bien, eso sería racionalidad. Y me habla de una racionalidad científica que debe de estar subordinada a una racionalidad ética. Quiere decir que todos los avances científicos, todas las tecnologías, todo lo bueno que nosotros hoy tenemos y nos hace más fácil la vida, debe estar subordinada o bajo la tutela de la ética. ¿Por qué razón? Porque no todo lo que se puede hacer, nosotros debemos hacerlo. O no todo lo que yo quiero hacer, debo hacerlo. Estas dos se complementan. ¿Recuerdan cuando hablábamos de acto humano? Por eso nosotros vimos cómo analizar la moralidad de un acto humano. Usted ya sabe cuáles son los tres elementos que vamos a evaluar para saber si es bueno o malo. Eso nos permite a nosotros poder tener ya una visión de qué es lo que sí podemos hacer en la vida y qué no podemos hacer en la vida. También el documento le sigue hablando un poquito de lo que es la ciencia positiva. Y le dice ahí que el que promulgó o el primero que habló sobre la ciencia positiva es un filósofo de apellido Comte. ¿Por qué razón? Porque él hablaba de investigaciones de la ciencia, pero todo iba como fundamentada en los números. Es como cuando se hace una investigación científica y va de la mano de la estadística, de los números para fundamentar y comprobar si la investigación es buena, da resultado o no da resultado. Entonces, de ahí es el método científico. En alguna medida usted estudió el método científico cuando usted estaba en bachillerato, que le habló, usted aprendió de los pasos del método científico, le habla de hipótesis, le habla de marco teórico, etcétera. Pero hay un apartado que le habla de datos numéricos, que pueden ser fórmulas estadísticas como para fundamentar la investigación. A eso le llamó él ciencias positivas. ¿Quiénes están metidas, por decirlo así, en las ciencias positivas? La medicina, casi todas las profesiones, podríamos decirlo, porque a lo largo de su carrera yo sé que han habido materias donde usted ha estudiado y han analizado gráficas, cómo va, por decir algo, una producción, si hay ganancias, si hay pérdidas, ¿en qué se basa usted? En unos números que los representa en una gráfica y de ahí vienen los análisis. Por eso se le llaman ciencias positivas. Ahora bien, los números y dichas ciencias muchas veces no se preocupan por la persona en sí. Nosotros hemos hablado de la persona, cuán importante es la persona, quién realiza un trabajo, y usted recordará que eso lo analizó o lo estudió en ética social, donde se hablaba de un trabajo objetivo que se refiere a todos los medios o utensilios, elementos que yo necesito para efectuar mi trabajo, pero hablaba de un trabajo subjetivo que se refiere a quién realiza el trabajo. Estamos en un mundo donde se nos enseña que cualquiera puede desempeñar el trabajo que nosotros estamos haciendo. Pero si ahondamos un poquito más, no es así, porque por decirle algo, usted no se entra al primer salón que encuentra en la calle para cortarse el cabello.
Es más, usted llega a la sala de belleza donde se corta el cabello y tiene que cortárselo la persona de su predilección. ¿Por qué es de su predilección? Porque a usted le gusta cómo se lo corta ella. Y así todo lo que nosotros hacemos, el médico, tengo el médico de cabecera, tengo la enfermera que es la que me gusta que me inyecte. ¿Por qué? Porque la persona realmente es importante cuando realiza un trabajo. La ciencia nos quiere vender, no la ciencia, perdón, la sociedad nos quiere vender la idea de que cualquier trabajo lo puede desempeñar cualquiera, pero ahí estaríamos cayendo a un número nada más cuando para nosotros es importante la persona. Si no veamos, los que son, de ustedes, de los que están ahorita en clase, yo no sé si son mamás, pero sí hay mamás en la sección o hay papás. Pero cuando están buscando, por ejemplo, a una empleada que les cuide a sus hijos, no contratan a la primera persona que toca el timbre y dice yo quiero trabajar y yo voy a cuidar a su hijo. No, buscan referencias, que se las recomienden, que le digan si es buena o no. Y aún así, con la recomendación que le dan, como que entramos en un recelo las mamás a vigilar mejor a esa persona que nos está cuidando a los hijos. Quiere decir que el trabajo, por decir así fácil, que la sociedad me dice, cuidar niños, ya cuando hablamos de una mamá, no va a contratar a cualquiera. Entonces, de ahí vea que la sociedad nos quiere vender una cosa cuando en realidad lo importante es la persona humana. Me habla también que hay como consecuencias cuando se trabaja o se piensa nada más en la persona como productor, la persona como consumidor. Estamos hablando de dos cosas, ya no personas. Se habla de sujeto, producto, distribuidor y de un sujeto consumidor, ni siquiera le llaman persona consumidora. Estamos en un mundo de un consumismo desenfrenado. Hoy, no ustedes, pero por ejemplo hay personas que pueden decir, este teléfono mío o el teléfono que tiene tal persona ya no funciona, está desfasado, se quedó. Porque habrá personas que depende de sus posibilidades, van al día con el último teléfono, van al día con la última computadora, van al día con los últimos zapatos de moda, por decirlo así. Entonces, el sujeto consumidor, nos dice la sociedad, es importante. Y a veces se puede caer, también me dice el documento, en un consumismo desenfrenado, donde lo que importa es aumentar el consumo. ¿Quién va a consumir mis productos? Le menciona el folleto de algo bien importante con respecto a este aumentar el consumo. Y ya les explico por qué. Porque me dice que algunas medicinas, por decirlo así, que pueden ser efectivas, pero por un lado pueden estar fuera del alcance de las personas que los necesitan, o por el otro puede ser que no sea efectivo. O sea, la persona está consumiendo y dice, esta medicina no me hace daño, pero puede caer en otro problema, donde a veces queremos como convertirnos en héroes si el producto que se ha fabricado da resultado. Ojo, ahorita estamos poniendo el ejemplo que el libro le menciona con respecto a los farmacéuticos. ¿Por qué razón? Estaríamos cayendo como en una moral, recuerdan al principio, consecuencialista. Si la consecuencia es buena, el acto estuvo excelente. Si la consecuencia es mala, entonces el acto nos equivocamos. ¿Por qué estamos con este virus? ¿Qué está pasando, por ejemplo? ¿Qué está pasando, por ejemplo, en estos países donde comenzaron a utilizar una medicina con los enfermos del COVID-19? Comenzaron a observar que unos la resistían, salían de la enfermedad, pero otros se morían. Pero vieron de que el número de muertos era mayor, entonces ahora a todo mundo están diciendo suspendan esa medicina y yo no la utilicen porque la consecuencia fue negativa. ¿Qué pasaría si hubiera sido positiva? Fueran héroes. Qué dichosos o qué super persona que
creó esa enfermedad y entonces los demás se curan, ¿verdad? Vean entonces qué importante. Con la persona están experimentando medicinas para ver si las curan del padecimiento que tienen. Si la consecuencia es buena, entonces son héroes, ¿verdad? Estaríamos hablando de cosas que realmente no se deberían de hacer. Se relaciona, les decía, todo es consumir. También le habla de las ciencias económicas, también son ciencias positivas. Y aquí vamos se me inclina a la economía porque la economía es la que mueve a una sociedad, pero también lo podemos relacionar con otras profesiones o carreras que también son importantes. Dentro de las ciencias económicas me habla por un lado de la parte teórica. Y ustedes al nivel que están en economía, ustedes han estudiado y creo que han llevado una materia específicamente para conocer las leyes de la economía, me imagino, las de oferta, la de demanda, las de publicidad. Entonces, todo eso que son medios que le permiten operar dentro de un contorno físico, de un contorno institucional. ¿Y cuál es la otra parte de las ciencias económicas? La práctica. Esto dice la ley, entonces ya en la práctica, ¿qué voy a hacer? Y de ahí es bien importante donde podemos ver de que lo científico debe de ir de mano de la ética. En la clase anterior estuvimos hablando del aborto, de la inseminación artificial, que para muchas familias me podrán decir, ese es un invento excelente porque es la única manera de la cual yo pude tener un hijo. Y esa familia va a defender eso. Pero recuerden que hablábamos de que a la mujer la obligaban a fecundar, a ovular más de la cuenta y le fecundaban varios óvulos que todos en un solo embarazo no podían introducirlos en el vientre de la madre. Y ahí viene lo que degenera. Pero habrá personas que pueden defender esa área. ¿Qué pasaría? ¿O qué pasa? Ese experimento o ese avance científico no está subordinado con la ética, porque se ha hecho muy popular. Y en países más avanzados como Europa, usted ya puede elegir, por ejemplo, de los genes suyos, cuáles quiere que le dejen a su hijo, cuáles quiere que le quiten, porque usted tiene, o yo puedo tener un error, que este pelito se me para aquí, entonces el gen donde se para el pelo me lo quitan. Y empiezan a jugar con la vida en el laboratorio, que pueden cometer un error. ¿Qué pasa si en vez de quitar todos los genes malos, quitan los buenos? ¿Qué tipo de hijo van a ser? Con los errores peores que nosotros no queremos. Y ahí es donde vemos que en ese aspecto la racionalidad científica no se ha subordinado a la ética. Y habrá muchas personas que lo defienden. Hasta esta parte he terminado lo que es el primer documento. No sé si hay dudas o comentarios con respecto a este primer documento. ¿Estamos bien? ¿No hay dudas? O al menos escríbanme ahí, ¿seguimos? ¿Paramos? ¿Qué hacemos? Muy bien, Carla. Entonces me dicen que todo está bien. El otro folleto ya me habla un poquito del deber profesional y de las estructuras perversas del mercado. Si usted en internet, en cualquier buscador, introduce la palabra perverso, siempre se lo va a orientar en el ámbito sexual. Aquí no lo vamos a tocar en el ámbito sexual, sino que en el contorno de lo que no se debe de hacer dentro de una profesión. El deber profesional significa que qué tan buen profesional voy a ser yo. ¿Cómo yo me estoy formando si todavía estoy estudiando en la universidad? ¿Será que me estoy formando con los buenos actos que he aprendido que debo de hacer? ¿O me estoy formando con atajos porque me están dando la copia, porque yo pago todo lo del trabajo, pero solo pone mi nombre, etcétera? Cualquier cosa. Ese tipo de acciones me hacen que yo sea un malísimo profesional porque no estoy aprendiendo. Pero si yo me preocupo por hacer las cosas bien, entonces yo tengo ya un deber profesional.
Pero cuando hablo de lo perverso, en este tema me está hablando de lo que no debo hacer. Hace algunos años, este tema a mí, como es el último periodo, casi siempre me gusta dejarlo como una exposición, de tal forma de que cada grupo hablara de su profesión específicamente y qué estructuras perversas tenían. Quiere decir, me llevaban ejemplos y me platicaban de ejemplos de lo que no debían hacer. Me llamó la atención un ejemplo de unos jóvenes de ingeniería civil, era en ese año, y ellos, un joven me decía, fíjese de que yo me di cuenta de un caso de una empresa, no grande, pequeña, pero se encargaba de construir casas, por ejemplo, 5 casas a una persona que tenía un terreno, etcétera. Imaginemos que estaban construyendo 6 casas. Y habían albañiles, obviamente había un ingeniero a cargo de la obra. Pedían el material, hierro, por ejemplo, él dio las medidas de los hierros que les ponen a las columnas de las esquinas, que se supone que es lo que sostiene las paredes y las casas. Y debían de ponerle un hierro de cierto grosor, grueso por supuesto. En el día se los ponían, pero ya cuando era el momento que se terminaba el día de trabajo y el ingeniero a cargo de la obra se iba, ¿qué hacían algunos albañiles? Quitaban ese hierro grueso, le metían varilla más delgada y vendían el hierro grueso. Como eso quedaba escondido por el cemento, ¿quién lo iba a descubrir? Alguien lo descubrió, ¿verdad? Y tuvieron sus problemas, pero eso no es el caso para nosotros. ¿Pero qué era ahí? Era una estructura perversa, porque están haciendo en teoría, unas bonitas casas, pero con materiales chuecos. Eso no se debe de hacer. Y así cada uno me iba poniendo sus ejemplos de publicidad, de la publicidad engañosa, agarran mucho esta publicidad, por ejemplo, de las hamburguesas, que en la foto del anuncio se ve hasta apetitosa, jugosa y con brillo, pero cuando llegamos nos salen con unas medallitas de hamburguesa, etcétera. Sobre eso versa este tema, que tenemos que trabajar en el aspecto bueno, porque se nos van a presentar muchos aspectos negativos que en teoría podríamos decir, la persona que hacen mal las cosas, esas hacen dinero más rápido y están bien, pero estarían bien en el aspecto económico, porque si ya nos metemos en el ámbito ético, habría una duda. Hay personas que incluso podrían decir, ¿de qué me sirve ser ético si no me va a ser eficaz en mi trabajo y en mis ganancias? Se va a encontrar en la sociedad donde personas le van a decir, el tener ética no vas a salir de pobre, te vas a quedar siempre en pobre. Pero les pongo un ejemplo. Usted podrá tener o contratar a alguien que le haga un trabajo, imagínese de fontanería o de electricidad. Pero esta persona utiliza en su hogar material de mala calidad. Y en un momento dado usted se da cuenta y descubre que utilizó mala calidad y fue un mal trabajo. ¿Será que usted vuelve a contratar a esta persona para un trabajo futuro? Yo diría que no. Quiere decir que muchas de las personas que hacen estructuras perversas trabajan solo una vez. Y a lo mejor ganan bastante esa vez, pero ya no los recomiendan. Pero aquel que se esfuerza por hacer bien su trabajo, a ese hasta se le recomienda. Y esto es el aspecto que muchos de los empresarios no entienden, ¿verdad? No lo comprenden. Eh, pero alguien me va, y el folleto también se lo dice, pero ¿qué va a pasar, por ejemplo, con algunos empleados que saben que su empresa está haciendo mal y él tiene que seguir trabajando ahí? Y ahí es donde nos metemos nosotros como en un dilema moral, porque la persona tiene necesidad de ese trabajo y eso se lo menciona ahí, donde le dice de que a veces ciertos empleados les toca quedarse trabajando ahí porque no encuentran otro trabajo. Yo me recuerdo hace algún tiempo, bastantes años, en un trabajo que estábamos haciendo en una parroquia. Uno de los jóvenes, en ese tiempo todos éramos jóvenes, de los jóvenes que llegaba a trabajar en la parroquia con el sacerdote, trabajaba en Profamilia y a él le tocaba promover todo lo que eran anticonceptivos y todo. Y el padre, me recuerdo yo que le decía,
no me recuerdo el nombre del joven, digamos que se llamaba José. José, tenés que renunciar a tu trabajo. José, tenés que conseguir otro trabajo. El joven José pasó mucho tiempo en ese trabajo haciendo lo que no le gustaba, hasta que pudo él cambiarse. Pero ¿qué alternativas, por ejemplo, le da el documento? Que si en algún caso de necesidad estando ahí, se puede promover lo bueno. Yo sé de enfermeras que trabajan en el área anticonceptiva y tienen obligadamente que estar promoviendo eso. Pero hoy ellas se dan a la tarea de explicarle a la persona, hay alternativas mejores donde su salud no se ve afectada. Y no se mete usted en dilemas en el sentido que podría ser un aborto y usted no quiere eso. Siempre van a haber una salida de poder hacer las cosas bien, ¿verdad? Cuando de los temas de subordinación, ¿qué puedo hacer? ¿Verdad? En el caso de las mamás que no pueden tener hijos, ya lo discutimos. En el caso, lo discutía yo con unas personas, creo que en redes sociales en esta semana, que estaban hablando mucho de los anticonceptivos. Y yo les hice el comentario de que no son buenos. Claro, no les di una clase, pero sí les decía yo de que no era lo adecuado. Y como tres respuestas o comentarios a lo que yo puse me dijeron, no, pero es que yo no me voy a estar restringiendo mis deseos por estar en otra situación. ¿En qué estamos cayendo? ¿En qué nos inclinamos a por lo que yo quiero hacer? Pero entonces, ¿qué es lo correcto? Muchas personas están cerradas en ese aspecto. Dentro de las empresas, hoy está bien de moda el código de ética. Todos quieren ser éticos, pero a lo mejor vamos a encontrar que hay personas que no son éticas. Pero la mentalidad nuestra debería de ser siempre, yo voy a tratar de hacer lo correcto. Vean algo no correcto que hacen las empresas, por ejemplo. Principalmente estas de frituras o personas que venden comidas, ¿verdad? Que fríen cosas. El aceite o la manteca con lo que cocinan no están cambiando ni cree usted que está votando la mayoría, pues habrá personas muy honestas que le hacen dos frituras al aceite y lo botan y lo cambian. No, hay otras personas que se lo están refilando, están echando y echándole más y echándole más. De tanto hervir ese aceite, el aceite se oxida y empieza a formarse contaminantes. Y eso es lo que muchas veces comemos. Sentimos bien rico el olor a papas fritas cuando pasamos por un restaurante de comida rápida, pero la persona que sabe conocer cuando el aceite ya está demasiado oxidado, se siente la diferencia. Cuando se pone a hervir, llamémosle así, a calentar un aceite bueno y un aceite todo oxidado. Dentro de la profesión, hay un profesional, le menciona el documento, todo lo que le estoy hablando está en el documento. Menciona dos casos. Por un lado, me dice, técnicamente el profesional debe ser competente. ¿Qué significa competente? Que haga las cosas porque las puede hacer, pero porque disfruta haciéndolas. Usted, hasta este momento, usted, si vamos a juzgar, yo soy docente, juzguemos a los docentes. A lo largo de su carrera, usted se ha topado con docentes que realmente son buenos y usted ha sentido que ha aprendido un poco de ellos. Pero a lo mejor habrá tenido docentes que solo le daban el mínimo y lo demás se lo daba a usted, ¿verdad? Y todos podemos tener en nuestra memoria docentes que nos dieron mucho o nos dieron poco. Yo me recuerdo que yo, sin saber mucho de esto de ética, cuando yo estudiaba en la universidad, estudiaba con mi esposo, éramos compañeros, novios, y siempre hacíamos juicio de los docentes. Cuando ya íbamos quizás a la mitad del ciclo, nos sentábamos y decíamos, mira, tenemos 5 docentes. ¿Quién es el primer lugar? ¿Quién es el primer lugar? Era porque nos gustaban sus clases, porque sentíamos que aprendían. ¿Quién cree usted que llevaba el último lugar? El de matemáticas. Y a veces decíamos, y el quinto lugar, porque hay quinto lugar, no hay otro más lejos, el ingeniero que nos da matemáticas. ¿Por qué? Ya se imaginará usted que a lo mejor el método con lo que nos enseñaba, éramos más de 100 en el salón, él no le daba mucho volumen a su voz, no le interesaba,
si entendíamos. Es más, cuando uno levantaba la mano y preguntaba, era una avergonzada terrible la que hacía, entonces muchos preferíamos no preguntar. Y siempre enjuiciábamos. Y si yo pienso, enjuiciaba hace 28, 29 años, yo sé que todavía ustedes pueden enjuiciar y decir, es más, yo llegué a un punto a decir, tal docente, muy buena persona, pero no me enseñó nada. No necesitamos solo ser buenas personas, necesitamos esforzarnos por ser buenos profesionales, que tal vez no lleguemos al 10 porque tenemos errores, porque nos equivocamos, pero la tendencia debe ser a ser técnicamente competente. Y así usted se va a encontrar, por ejemplo, decir, fulano de tal es un buen contador. En un futuro usted va a tener compañeros cuando se gradúen trabajando, colegas, y usted va a decir, aquel es un buen contador. ¿Por qué? Porque cuando era mi compañero hacía las cosas bien y se esforzaba por aprender y se esforzó. Entonces, como usted conoció que se esforzó por aprender, usted sabe que es un buen profesional y así en la vida. Regresemos al sencillo corte de cabello. Fíjese, le digo sencillo, pero no es sencillo, no es solo cortar el cabello. No es solo meter la tijera, ¿verdad? Eso es algo aprendido también. Entonces, ¿a dónde vamos a que nos corten el cabello? Donde aquel o aquella persona que me lo deja como a mí me gusta. En la queja siempre del el cliente o la cliente con los cosmetólogas es que le dicen, córtame un poquito, solo vengo por puntitas y de repente nos cortan la cuarta de cabello. ¿Verdad? Cuesta encontrar a alguien que realmente respete cuando nosotros decimos que me corte las puntitas. Y cuando usted encuentra a esa persona, ¿no será que usted dice, no, yo aquí me quedo y solo con esta persona me corto el cabello? ¿Por qué? Porque usted encontró competencia ahí. La persona hace lo que a usted le gusta y se lo deja complacida con lo que le hace. Pero, ¿cuál es el otro caso que se admira en un profesional? La ejemplaridad. ¿Cómo ejerce su profesión? ¿Cuánto lo ama? ¿Sí? Es acorde lo que trata de enseñar con lo que hace y con lo que vive. Hace muchos años, cuando yo era una niña y estudiaba, yo me recuerdo que habían ciertos docentes que le decían a sus estudiantes, de lunes a viernes yo soy su profesor, pero si sábado y domingo usted me bolo ahí borrachito tirado en el andén porque me dormí de lo bolo, allí no soy su profesor, allí no me enjuicie, allá soy yo, pero aquí de lunes a viernes yo soy el profesor que usted va a respetar y que usted va a admirar. Si eso lo analizamos ahorita, ese no es un profesional con ejemplaridad. Porque si se pasa de lunes a viernes enseñando las cosas buenas, lo que sí debemos hacer, pero sábado y domingo él hace lo contrario, entonces estaríamos con alguien que no es ejemplar, para un ejemplo para seguir. ¿Hasta ahorita vamos bien? ¿No hay comentarios? Cuando usted necesite algo, me interrumpe y platicamos. En el documento también me habla un poquito de la relación entre el empresario y el trabajador. Me habla de un libre mercado, ¿verdad? Ya no solo de, ley, de la ley de la oferta y la demanda, y yo no sé si a los que lo leyeron les entró curiosidad, a mí sí me entró curiosidad, y quizás en parte a veces uno se siente triste, porque pareciera que la mayoría de las empresas piensan en el consumidor como alguien al que yo tengo que meterle mi producto a como sea, como de lugar. Y allí le dice algo bien triste, el consumismo le consume tiempo, no solo le está consumiendo dinero que usted gaste, sino que le consume tiempo. ¿Por qué razón? Porque hay personas que cuando están aburridas, y los anuncios se lo dicen, estás deprimido, vente de compras. ¿O no será que las mujeres nos meten esa idea? Si te sientes triste, vete de compras. Las compras te curan toda tristeza. Las compras te curan el aburrimiento. Y entonces nos están metiendo que el nuevo consumo, y ojo, el consumo es comprar lo que necesito. Consumismo es un poquito más. Pero cuando yo llego a un consumismo desenfrenado, ese es el problema. Porque entonces ya topamos las tarjetas de crédito y ya no somos capaces
de poderla poner a cero, por decirlo así, cada mes, sino que solo se abona el mínimo, el mínimo y la persona en qué entra, en deudas serias, ¿verdad? Entonces, me habla de consumo, el consumismo, en alguna medida, muchas empresas están viendo a la persona como aquel que me va a hacer más rico a mí, aquel que me va a comprar, pero no cuida esa relación que debe de cuidar como patrono, debe de cuidar la buena relación con sus empleados, porque son los que le ayudan a producir, pero también de quedar bien con su cliente, para que ese cliente le siga consumiendo. Le menciona también que se debe trabajar para dar servicio y ganar sin afectar. ¿Qué se necesita entonces? Buscar una buena economía de mercado. Y de eso los que están en el área de empresariales lo conocen mejor que yo. El área económica no es mi campo, mi profesión no es esa. Pero me habla de buena economía del mercado, donde se debe de cuidar, ¿verdad? Porque le habla que el sistema de mercado se vulnera cuando existen monopolios. Cuando solo una empresa es la dueña, por decirlo así, de lo que se produce. Yo me recuerdo que hace algunos años, el monopolio, por ejemplo, en servilletas y papel higiénico, ¿quién era en el país? Kimberly Clark. Todavía es un gran monstruo, porque la mayoría de los papel higiénico, servilletas, papel toalla que nosotros vemos en los súperes, en el mercado, lo hace Kimberly Clark. Pero ahora un poquito ha abierto la brecha el mercado, porque ahora nosotros ya podemos observar producto que entra, por decirlo así, de Guatemala. Las mismas servilletas, el mismo papel higiénico, y entonces ya como que se está rompiendo el monopolio. Los monopolios le hacen un gran daño al sistema de mercado y cuando no se cuida la relación que le decía el patrono, empleado y consumidores. ¿Qué otro aspecto vulnera el sistema de mercado? Algunas empresas operan con información privilegiada y otras no. ¿A qué cree que se refieren eso? Me gustaría saber si comprenden eso. Algunos operan con información privilegiada y otros no. ¿Alguien me quisiera comentar eso? Yo siento que cuando se refiere a información privilegiada es cuando, por ejemplo, tienen personas trabajando en otras empresas que les venden la información de los clientes. Por ejemplo, hace poco se dio el caso de que en Facebook le vendió ciertos datos de los usuarios a empresas para que mediante los gustos que ellos decían que tenían, hicieran en base a productos o estrategias de mercado. Entonces, el escándalo fue de que ellos estaban trabajando con esa información que no se les había proveído en ningún momento por el usuario. Así es. Ese es un ejemplo claro, ¿verdad? Donde ya, por decir así, una empresa, llamémosle empresa, como que lleva las ventajas sobre otra, por decirlo así, en las licitaciones. En El Salvador se ha dado mucho eso. Se dan las licitaciones de un X producto o alimentación o lo que sea. Pero, ¿qué está pasando? Que a veces, ¿quién gana la licitación? El amigo de esa persona, como decía Eduardo, que está dentro de la empresa y me vende información. Entonces, ya hay como negocios oscuros dentro de ellos y eso le hace daño al sistema de mercado, porque debería de ser limpio, donde nadie va gozando de una información extra. Hace algunos años, yo me recuerdo que fui a concursar por una plaza a San Salvador en una universidad, siempre como docente. Me llamaba la atención y me fui, me sometí a los exámenes, etcétera. Y yo sentía que iba bastante bien en el sentido por todos los requisitos que pedían. Quizás era una de las personas que lo cumplía bastante, empezando también por la experiencia docente que ya uno tiene, porque eso lleva de gran peso. Pero el último día de exámenes, estábamos ahí sentadas dos amigas que nos habíamos hecho ahí porque estábamos concursando por lo mismo. Y llegó alguien de allí, de la misma universidad donde estábamos, y nos dijo, ¿y a ustedes quién las apadrina? Y nosotros nos volvimos a ver, nadie. ¿Qué estaba pasando?
Todos esos concursos, todos esos exámenes eran una pantalla, porque ya tenían elegida a las personas que iban a contratar. ¿Qué significa eso? Entonces, es esto, donde se vende información para favorecer a otros. Y de eso nos vamos a encontrar bastante. Eso debería de desaparecer. Por eso es que se trata de educar a las nuevas generaciones en al menos los principios mínimos para que dentro de muchos años, a lo mejor yo ya no lo voy a ver, pero ustedes sí, en que la economía pueda ir cambiando, en que las relaciones en una sociedad puedan ir cambiando, porque se van haciendo mucho más transparentes y el hacerse transparentes no significa que van a perder eficacia, que van a perder ganancias. Al contrario, van a ir fortaleciéndose y creciendo todos. Y también a veces se vulnera cuando aparece el oligo, esta palabra me cuesta pronunciar, oligopolio, que es, si no me equivoco y me lo corrigen nuestros estudiantes contadores, si yo ando mal en ese aspecto, cuando son varias empresas que se dedican, por decirlo así, a lo mismo, entre ellos no son competencias, sino que son aliados, ahí están trabajando. Debemos de cuidar todo este tipo de relaciones para que la relación, como viene la racionalidad científica, vaya de la mano complementándose y apoyándose con la racionalidad ética, pero también dentro o los miembros que están dentro de ese sistema, desde el que produce, el que ayuda a producir como los empleados y el consumidor final, vayan de la mano y sean tratados de la misma manera. Por ejemplo, cuando usted entra a una tienda, hablemos así de Dollar City, y usted quiere comprar un producto, en su cabeza, desde que entró ahí, ¿qué piensa usted en cuanto a la calidad de ese producto? ¿Cómo es la calidad de ese producto? Considero que la calidad no es 100%, pero sí para un rato puedan servir mientras uno pueda comprar otras cosas. Exacto, nosotros entramos ahí y decimos, voy a comprar esto, yo sé que no me va a durar mucho, pero me voy a dar ese gusto, que al menos lo tuve un ratito, lo disfruté y se me arruinó. Y cuando se arruina, ya nosotros ni siquiera nos enojamos, porque ya sabemos la calidad con la que viene. Y la mayoría es producto chino, ¿sí? Pero si vamos a buscar un producto, China es la que le manufactura, por decir, o le fabrica todo o la mayor parte a Estados Unidos. Pregúntele a sus familiares que viven, por ejemplo, en ese país, ¿cómo es la calidad del producto chino que le venden a un cliente como Estados Unidos? Es una super calidad. No es algo que se le va a arruinar como se nos arruina a nosotros. Y entonces, ¿qué está pasando? Quiere decir que este productor monstruo, China, para países como el nuestro, manufactura chafa, decimos nosotros en buen salvadoreño. Pero cuando le manufactura a clientes poderosos, con gran poder adquisitivo, no, la calidad es buenísima. Entonces, vea, todo esto debería de ir desapareciendo. No va a ser de la noche a la mañana, creo que va a pasar muchísimos años para que eso pueda cambiar, pero podría darse. Y cada uno en la profesión de la cual va a ejercer o de cuál va a trabajar, debe de poner de su parte para ir contribuyendo a que las cosas salgan mejor, a que las cosas se den de la mejor manera. Si vamos a hablar, por ejemplo, de comida, que sea, no sea una publicidad engañosa, que sea lo mejor que le vamos a dar a la sociedad. Si es un trabajo, por muy sencillo que nosotros lo vamos a desempeñar, pues tenemos que dar lo mejor, no el mínimo, no el mínimo. ¿Cuándo, por ejemplo, se da el mínimo? Yo les podría hablar, por decir así, de una escuela, por ejemplo, o de un colegio. He conocido muchos docentes, por ejemplo, pero me recuerdo de alguien en especial que podía estar sentado o sentada en el portón del colegio o de la escuela. Y estaba ahí trabajando, era una hora libre, estaba preparando clases, haciendo lo que fuera.
y tocaban el portón porque alguien quería entrar. Esta persona no se movía ni siquiera a abrir ahí el hoyito para ver quién estaba tocando. Y cuando alguien llegaba y le decía, pero profesor, profesora, ¿por qué no abrió? Y su respuesta era esta: no me pagan para eso. Yo no soy portero. Y entonces, ¿qué mentalidad tiene esta persona o tenía esta persona con respecto a todo lo que hemos estado hablando? Mal, porque estaba dando el mínimo nada más, no estaba dando lo mejor de ellos. Entonces, todas esas situaciones son las que tienen que ir cambiando como para que nosotros podamos dar lo mejor. Créame, de todo lo que hemos hablado quizás a lo largo del ciclo, y hemos hablado cosas muy importantes y cosas muy delicadas, pero este último tema que era de este periodo también tiene importancia, porque entonces nosotros vamos a hacer el análisis. Bueno, vine hablando de esto, este tema, este otro tema. Alguien pudo haber dicho, esto es pérdida de tiempo, pero algo le quedó. Y claro que les ha quedado bastante, porque con ustedes, yo he escuchado comentarios de ustedes y me han encantado muchos de sus comentarios. Pero ahora venimos ya, todo ese cúmulo de conocimientos que hicimos o repasamos, ahora en el ámbito profesional, ¿cómo lo voy a hacer? Yo me recuerdo que hubo un tiempo en Santa Ana donde se proliferaron muchas universidades privadas, que algunas de ellas hoy ya no existen. Y conocí profesionales que se fueron a trabajar, por ejemplo, se salieron, por decir algo, de la nacional y se fueron a graduar de esas universidades. ¿Saben cómo le decían personas conocidas mías a ese que se graduaba de esa universidad? Mira, ¿y vos de qué pupusería te graduaste? ¿De qué tienda te fuiste a graduar? Porque aquí se vendían títulos. Podría ser. Pero yo siempre les he dicho a mis alumnos, y se lo dije a mis hijos en su momento, desde que el que iba a entrar a la universidad, como los que están todavía estudiando y el que ya salió, le decía, no importa dónde estudie, pero si usted quiere ser un buen profesional, puede estudiar en una universidad muy sencilla, pero usted se va a exigir. Tenemos buenísimos profesionales que han estudiado en escuelas públicas rurales, donde realmente el estudio no es muy bueno, pero no por el estudiante, porque a veces el docente llega a ser el mínimo de su trabajo y no se preocupa por enseñarles. Yo incluso hace años tuve un docente en otra universidad que una vez me dijo, licenciada, no te preocupes en estarles explicando tanto, la paga es mala y los estudiantes son tarados. A mí me sorprendió porque ese que me dijo eso, yo había sido su alumna, entonces yo dije en un momento, este me consideró tarada en su momento, entonces no me explicó tanto. Este tipo de profesionales son los que tenemos que ir cambiando. Claro, a ellos ya no los vamos a cambiar. Nosotros debemos de cambiar. Nosotros debemos de ser diferentes. Que yo no voy a ser ese profesional del montón. Y usted va a escuchar, por ejemplo, no, hombre, médicos hay muchos, profesores hay muchos, arquitectos hay muchos. Es cierto, habrá muchos. Pero dentro de esos muchos hay unos que sobresalen porque aman lo que están haciendo en primer lugar. Y si lo aman, no lo van a hacer mal. Lo van a hacer lo mejor posible. Vamos. No sé si hay comentarios, porque prácticamente estamos terminando. Algo que yo necesite reforzar o algún comentario que usted quiera hacer para ir finalizando la clase. Todo claro, Carla. Muy bien, gracias. Entonces, para todos está claro, ¿verdad? Bien, entonces llegamos al final. Créame que yo lamento bastante. Muchas gracias Iris, muchas gracias. Tenemos otra vez la visita. ¿Y quién es ese desconocido? ¿No se nos va a presentar hoy que está con nosotros? No nos quiere decir quién es y cómo llegó a nosotros. Dígame, ¿quién es? Soy Gerardo Lick, pero no sé por qué no me sale ahí el Ay, mire, nombre. Gerardo, no le sale el nombre, Gerardo. Usted no se ha puesto nombre ahí, entonces yo desconocido le decía, ¿verdad? Uy, no, pero soy yo, Lick. Es que sí me parece, Gerardo, lo lamento. Entonces sí es de los nuestros, ¿verdad? Vaya, vaya. Entonces, sí, ¿verdad? Yo le decía, me gusta la interrelación con ustedes. A la mayoría yo los conocí, ¿verdad? Y a unos porque ya les había dado otras materias. Pero bueno, el destino quiso que termináramos así. Yo espero haberles dado pues un poquito de todo lo que yo sé,
que se hayan sentido bien, ¿verdad? Con la materia, no duden en lo que yo les pueda servir, pues voy a estar siempre a la orden. Y todavía no terminamos. Tenemos el examen, me parece, vean la plataforma, creo que lo tenemos el 4 de junio, y ahí ya estamos terminando. Para calificar el parcial, cuando yo califique, por favor esté pendiente de la plataforma. Yo siempre le voy a subir la nota a Moodle primero, donde usted entra a la plataforma y ahí usted ve sus calificaciones. Si hay dudas en alguna calificación, como ya estoy revisando algunas tareas que a veces la computadora no me las abrió, pero el teléfono sí. Entonces, me hace falta todavía colocar algunas notas, algunas tareas que creo que tengo para revisar. Pero a lo que voy es que para cuando yo les suba la nota del parcial, todas las otras notas deben de estar ya claras. Voy a dar 2 días, después de subir la nota del parcial, yo les voy a dar 2 días de espera por cualquier reclamo, que yo me he equivocado al calificar o usted tenga duda cuando usted compare su nota con la resolución que yo suba, etcétera. Para que cuando usted haya aclarado la duda conmigo o si no me reclama porque todo está bien, yo voy a subir esas notas a registro académico. Lo que yo quiero evitar es tener que hacer correcciones después, ¿verdad? Porque no tenemos poco tiempo de vacación, el ciclo otro va a comenzar el 7 de julio y lo más seguro que va a iniciar en línea, ¿verdad? No se va a retrasar ni nada, como yo les decía, usted no va a sufrir ningún retraso en su carrera. Entonces, en eso sí, yo les voy a pedir que cualquier reclamo me lo hagan rápido en la plataforma cuando yo ya les haya subido su nota, para que cuando yo suba registro académico estemos en paz, ustedes y yo, ¿verdad? No sé si hay alguna pregunta. Lick, yo tengo una duda. Dígame. Respecto al parcial, me gustaría saber bien el contenido. No sé si será solo este periodo. Me imagino hay bastantes documentos. Solo el tercer periodo, solo el tercer periodo. Bueno, gracias. Sí, porque es bastante documentos y está Sí, bastante. es bastante, así es. De hecho, tendría que hacer acumulativo y yo lo hago acumulativo, pero cuando estamos presenciales, ahorita no, yo me voy a ir solo para tercer periodo, ¿verdad? Gracias, Lick. Y de igual manera se los voy a hacer, ¿verdad? Donde yo le voy a redactar el examen, se lo voy a subir como un documento, usted lo descarga, lo responde ahí y de ahí me lo sube. En la misma forma vamos a trabajar el último parcial. No tendrá tiempo límite. Siempre tiene tiempo límite, siempre. Por ejemplo, yo puedo, a la orden, Armando, Carla, yo siempre, mire, no nos han dicho todavía en empresariales si va a ser las 24 horas, va a estar ahí, porque al menos en la Facultad de Ingeniería se acordó que no, por algunas razones, y aquí tengo gente de ingeniería. En el segundo periodo se quedaron las 24 horas ahí, al menos en mi caso, todas mis materias, los estudiantes comenzaron a subir su examen ya casi cuando se iba a cerrar, en la noche, ¿verdad? Entonces, eso no funcionó. Pero desde el momento, para responder la pregunta, creo que Nasle me la hizo. Si usted, por ejemplo, si me dice, mire, usted va a dejar colgado el examen 5 horas, va a estar colgado 5 horas, pero del momento en que usted descargue el archivo para responder, usted tiene 2 horas, hora y media realmente, porque es el tiempo de clase, 1 hora y media para responder y subir. ¿Por qué yo le pongo 2 horas reloj para que se cierre el documento? Porque la plataforma automáticamente se cierra media hora antes. Significa que, si por decir algo, el parcial nuestro comienza a las 6:35 y yo le pongo que se cierre a las 8:20, la plataforma va a estar cerrando 10 a las 8, porque ella cierra media hora antes de la hora que yo le pongo finalización. Por eso es que después de las 8:20 yo le pongo más tiempo, cuento con esa media hora y 10 minutos más por cualquier retraso que usted pueda tener. Entonces con esto lo que le estoy pidiendo es que no se vaya a confiar que si yo por decir algo le pongo 10 para las 9, que se cierre, se va a cerrar 10 para las 9. No, se va a cerrar media hora antes. Por lo tanto, sí, aunque esté colgado no sé cuántas horas nos van a decir en empresariales, del momento que usted entre, usted solo va a tener las 2 horas clase para resolver y enviar. Después no lo va a poder enviar. Y les voy a pedir que traten de trabajar dentro de ese tiempo porque los exámenes yo los formulo de tal forma que yo sé cuánto se va a usted tardar si usted ha estudiado.
Pero si usted no ha estudiado, se va a tardar más y no le va a alcanzar el tiempo. Lo que yo les pongo ahí, que no quiero que me estén mandando a correo, porque se me hace una llenazón de documentos y se me puede olvidar calificarlos allá. Por eso yo insisto en que debe ser en la plataforma. ¿Estamos Ok, claros con las indicaciones? gracias. Va muy bien a la orden, ¿verdad? Lick serían los 5 archivos, ¿verdad? Sí, todos los del tercer periodo. Todos los del tercer periodo. Si incluso le surgiera alguna duda porque usted comienza a leer y le sale alguna duda, siempre igual mándeme mensaje, ya sea en el correo o en la plataforma, preguntando su duda, yo con gusto le voy a responder. ¿Verdad? Pero antes del examen, ya el día del examen no me va a decir, mire, ¿sabía que aquí en esta pregunta se refiere a tal cosa? No, ahí sí ya no sé, ¿verdad? Antes yo les puedo decir todito, pero el día del examen, si está contestando bien o está contestando mal, a eso sí ya no. Bueno, entonces creo que llegaríamos hasta acá, ¿verdad? Estamos pendientes con las calificaciones que nos hacen falta. Pasen buenas noches y muchas gracias por haber estado en esta última clase. Para mí fue un honor y haberles podido servir en lo que fuera.